¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, acá como todos los lunes desde Vino Mundo. Pensemos en voz alta. Las palabras se las lleva el viento o pueden ser interpretadas también, más cuando son de un político, a veces bien interpretadas, a veces mal interpretadas. Pero cuando se escribe algo, cuando se hace un documento y se plantea lo que se piensa, lo que se cree o la historia que se vivió, el libro no se deja para interpretaciones. El libro dice lo que su autor piensa o lo que su autor quiso decir. Hoy vamos a analizar un libro que desde mi perspectiva es muy interesante y políticamente enriquecedor. Alguien que se dice fue testigo de decepción en una buena parte de la mitad del siglo pasado de la política nacional. Ya regresamos. Les hablaba en la presentación del programa de la importancia que tiene un libro sobre las palabras que se dicen en una campaña. Las palabras se las lleva el viento o son reinterpretadas. Lo que está escrito queda escrito y don Rolando Araya Monge, nuestro invitado del día de hoy, ha escrito un libro que desde mi perspectiva es más que interesante. Don Rolando, gracias por venir a Noches sin Tregua. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque el libro trae mucho tema que yo quiero desarrollar con usted. Pero antes un brindis por nuestros televidentes, por nuestras familias y por nuestro país. Muchas gracias. Que esté mejor cada día. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. El Instituto de Desarrollo Rural INDER informa que los trámites que se realizan en la institución son gratuitos. Si tiene alguna denuncia, llame a la Contraloría de Servicios al teléfono 22 47 75 78. Denuncia a los opilotes de la tierra. INDER, por el camino del bien común y la transparencia. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga, por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluya en la dieta familiar vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vino Mundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos
y las historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Voy a empezar el programa analizando el libro, pero desde el final. Porque en el final, don Rolando, usted nos dice, palabras más, palabras menos, de que es una interpretación viva de lo que usted percibió. Que lo que usted escribe aquí es más una vivencia personal que una anécdota histórica. Y usted honradamente acepta en la conclusión de que, tal vez no con esta palabra, pero que está la subjetividad suya de su visión en el libro. Así es. Tiene alguna intencionalidad que no está explícita. Porque como usted pudo haber visto al inicio, hay un deseo de hacer un contraste entre lo que fue un periodo histórico en que la política era entrega, compromiso, pasión, ¿no? Drama, a una etapa como la que vemos no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, en donde la política es liviana, de imagen, mediática, parte de la civilización del espectáculo. Y entonces, la forma en que están escogidos esos episodios, porque no son mis memorias, ¿no? En realidad son memorias de otros, ¿no? Pero bueno, que yo viví, tienen como finalidad poner en relevancia ese contraste, ¿no? Ese contraste que lo hace muy bien Vargas Llosa en un libro llamado La civilización del espectáculo. Sí, usted lo menciona con frecuencia. Mucho, sí, mucho. Ese libro, le voy a decir, Vargas Llosa, cuando yo lo conocí, en la toma de posesión de Alan García, fui invitado a la Embajada de Venezuela en Perú, que le hacía un homenaje a Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés me invitó, y llegó Vargas Llosa, con una cosa esta que llaman un cuello de tortuga. ¿No? Sí. Me lució pedante, pesado, engreído, fachento, para decirlo en palmareño, y no me cayó bien. Bueno, después tuve la experiencia de conocer a quien todos veíamos como un competidor de él, que fue García Márquez. García Márquez. En la toma de posesión de Patricio Elvin, así de pura chiripa me tocó a la par de García Márquez, en una recepción que dio el canciller. Y lo sintió más llano. No. Gao era, como dicen en los barrios del sur, un chavalazo. Era un tipo simpático, agradable, cuenta cuentos. Bueno, sin embargo, con el paso de los años, yo, con toda la distancia que tenía con Vargas Llosa, y de verlo, la forma tan mala como tomó su derrota en la campaña presidencial, pues más tomé distancia. Pero cuando escribió La fiesta del chivo, que como usted habrá visto en el libro, hay muchas cosas que me refiero a República Dominicana, que es un país que conozco casi igual que Costa Rica, ¿sí? Y entonces fui a la presentación que hicieron él y Eduardo Ulibarri en el Melico Salazar, y me impresionó Vargas Llosa, me impresionó. Aparte leí el libro, y yo, por lo que conozco de ese país, digo, ¿qué pieza es esto, no? Qué cosa más bien escrita. Y entonces cambié de actitud con Vargas Llosa. Cuando da la conferencia primero en la Casa de las Américas en Madrid, que se la publica El País, que fue estupenda, con ese título, La civilización del espectáculo. Después fue tal el éxito de esa publicación que lo convirtió en un libro. Por supuesto, lo fui a comprar y lo leí, y caramba, me reconcilié totalmente con Vargas Llosa. Sí, él hace mucha referencia, de una forma diferente lo dice. Yo uso mucho una frase en algunas conferencias, cuando doy, de que para algunos políticos salgo en televisión, luego existo, ¿verdad? Si no salgo en televisión, no existo. Sí. Bueno. Por eso los traemos a Noche sin Tregua, para que no pasen para que se superen esa frustración. ¿Quién fue el que dijo? Bueno, ya se me olvida. Pero decía, lo que no salga en televisión, así sea una guerra
una hambruna, una peste, simplemente no existió. Pues, sí. Ahora, Rolando, entrando en el libro, porque personalmente lo disfruté y en lectura continua, en 2 tirones me lo tiré. Es un libro grande, casi 420, 25 páginas. Hay cosas al principio que yo quisiera rescatar porque creo que estamos en un programa que yo llamo, o que yo defino de política con P mayúscula y no podemos obviarlo. Hay algo que me llamó mucho la atención, que coincido plenamente con usted, cuando usted dice que los partidos políticos dejaron de estar en manos de los políticos, entendido bien el concepto que ahora lo vamos a entrar, y pasaron a manos de los burócratas y de los líderes clientelares, ¿verdad? Clientelistas. ¿Se mantiene eso en la actualidad? Y cada vez es peor, cada vez es más profundo. A mí me tocó ver, compartir, experimentar muy joven. Daniel Oduber me pidió que yo fuera diputado cuando tenía 25 años, ¿no? Y por la relación familiar con Luis Alberto y por el hecho que Daniel, que era un hombre bastante solitario, digamos, las cosas íntimas, su cumpleaños, lo festejaba con mi familia, con papá, con mamá, con mis tíos, qué sé yo, aún en momentos de fricción con Luis Alberto. Pues entonces yo, desde mis, ¿qué tendría yo? 18, 19 años, Daniel pasaba a tomar café a Palmares y a comer bizcocho de mi tía. Y como era domingo, yo con mucha frecuencia le pedí que me trajera, porque yo estaba en la universidad. Usted lo cuenta en el libro. Y Daniel, que era un hombre arisco. Que usted se sintió atrevido en decirle que se le hacía el ray. Ah, sí, sí, claro. Que después disfrutaba esas... cómo no. Daniel, como Luis Alberto señala, lucía arrogante, soberbio, pero era tímido Daniel. Y ahí empecé a darme cuenta de un Daniel Oduber que no era el que conocía a todo el mundo. Tuve ese privilegio. La cercanía de Luis Alberto con don Pepe me puso cerca de don Pepe. Yo tengo todo eso para hablarlo ahora. Sí. ¿Verdad? Y entonces, vea usted el calibre de lo que estamos hablando, de figuras de peso político. Mucho peso. Y bueno, y políticos al ser vuelo internacional con Daniel, ya en el 78, cuando Daniel deja de ser presidente, yo voy con él, con Luis Alberto y con don Pepe a República Dominicana a una reunión de la Internacional Socialista para una toma de posesión, y a partir de ese momento empecé a acompañar a Daniel. Al tiempito, de una manera que yo agradezco a la vida que me dio esa oportunidad, ya yo tenía una relación amistosa, estrecha, de confianza con Willy Brandt, que admiraba enormemente a Daniel, porque Daniel le entraba con mucha timidez. Yo al final... Y que terminaron resentidos al final, ¿verdad? Cómo no, Willy resentido con Daniel, sí. Yo en el libro matizo algo que hubiera sido terrible para Daniel. Es que Willy, como al principio la internacional éramos poquitos, ¿no? Y entonces estaba Austria, Argentina, Brasil, no había nadie de Colombia, Costa Rica. Entonces estábamos en la primera fila y en el presidium, como llaman ahí, Billy, Mitterrand, Olaf Palme, bueno, Daniel estaba en ese grupo, Carlos Andrés Pérez. Entonces Billy se acostumbró a verme ahí. Cuando eso, se permitía fumar en cualquier parte. Y a Billy le encontraron un mal cardíaco y le prohibieron el cigarrillo. Pero yo fumaba ahí. Cuando eso yo fumaba cigarrillos, ¿no? Eso lo dejé hace más de 30 años. Y resulta que en una ocasión Billy deja presidiendo a Daniel, baja y me hace una seña que lo acompaña afuera. Y entonces era porque quería fumar. Sí, aquí en el libro sale la historia. Sí, claro. Era como dos colegiales, estábamos ahí fumando afuera escondidos, ¿no? Eso, aparte de otras cosas, que yo lo traje aquí a Costa Rica y estuve en tanta cosa con Billy que terminó siendo como un padre. Pero cuénteme, porque eso lo vamos a tocar. Yo los traigo todo acá y el programa va a ser riquísimo. Pero hablemos de esos conceptos que usted mal llama en su libro Introducción, porque es un capítulo teórico, un capítulo de formación política, que creo que el nombre es muy pequeño, llamarlo Introducción. Debería ser el primer capítulo ideológico de pensamiento del libro. Pero en esa crítica que usted hace fuerte
a los burócratas metidos y a los líderes clientelares, usted paralelamente dice que la economía y los banqueros se apropiaron de la política, que se meten a ejercer el poder sin tener de esas personas que usted nombró antes, esas sapiencias y esas calidades políticas tan necesarias. Bueno, yo invento varias figuras ahí, ¿no? Una de ellas es, digamos, 3 figuras que en forma de caricatura, el hecho de esa división de fuentes de poder, la tomo de Toffler, pero la constato en muchos autores. El poder de la violencia, que fue por muchos años, es el poder de la espada, que deviene en el poder de la corona, y cuando hay ley, en el poder de un presidente, ¿no? Exacto. Pero es del poder del político. Luego está el poder del empresario, el comerciante, el terrateniente, el industrial, el banquero, todo en una, o sea, la gente que maneja el dinero, ¿no? Uh-huh. Y luego el poder de los sabios, el sacerdote, el mago, el filósofo, el científico, qué sé yo. ¿Sabe? En la historia de la humanidad, Claudio, si usted analiza, hay como un juego caleidoscópico de cómo se relacionan esas 3 fuentes de poder. Por lo general ha habido equilibrio cuando hay 2 que comparten el poder. Por años, la teocracia y la espada estuvieron juntas, ¿no? Uh-huh. La misma Biblia dice, cuando el pueblo va y le pide a Samuel que lo deje tener rey, y primero se resiste, era el profeta, y luego pues decide ungir a Saúl, y ahí empieza un periodo de... Bueno, el comerciante, que yo digo, son 3 figuras, el comerciante, el sacerdote y el príncipe, ¿no? Ahí en esa cosa. ¿Qué ocurre en la Revolución Francesa? Que el comerciante, ya por primera vez, adquiere una categoría que no tuvo a todo lo largo de la historia, ni siquiera en tiempo de los fenicios. Y entonces se alía con una nueva visión del político, del príncipe, se tumban al viejo príncipe, pero en el fondo lo que estaban tumbando era la teocracia que había detrás de eso, ¿no? Uh-huh. A la Iglesia Católica, ¿no? La Revolución Francesa es la laicidad que traía afuera la Iglesia Católica. Pero en nuestro país, ahora que se toca ese tema, la burguesía siempre estuvo en el poder, con el café, porque cuando usted hace esta mención, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el desarrollo de la política en los Estados Unidos, en donde la burguesía no participa de los espacios políticos hasta mucho tiempo después. O sea, la política se genera alrededor de Thomas Jefferson, George Washington, era gente que no eran empresarios, era gente dedicada a la política. Uh-huh. Ahí era diferente, pero usted llama la atención de que hoy efectivamente a nivel mundial la economía es prioritaria, la banca es prioritaria, y todo lo social está supeditado a esa economía. Absolutamente. Pero ¿será tan diferente Costa Rica antes de esta época que usted vivió como testigo? Según Toffler, ¿se acuerda de Toffler? Alvin Toffler, futurólogo. Sí, Toffler dice, por todo el periodo agrícola dominó la violencia como la fuente primordial de poder. Al venir la Revolución Francesa y la modernidad, la fuente de poder fue el dinero, el banquero, ¿no? Uh-huh. Y desde ese momento, aunque hubiera políticos, el banquero ya tenía un enorme poder y lo perdió el sacerdote. Empezaron en esa época a surgir grandes figuras en el campo científico que restauraron un poco eso. Pero en realidad el poder, bueno, usted lo ve en Marx, según Marx, el Estado capitalista no es sino una dictadura de la burguesía, ¿no? ¿Ah? ¿Ok? Sí, Marx esperaba que esa burguesía se volviera noble o le diera espacio al proletario y que resultara el comunismo como un proceso evolutivo del capitalismo, claro, ¿verdad? Pero donde triunfan las ideas de Marx, ya, digamos, rusificadas, ¿no? Sí. Por Lenin, ¿no? En una sociedad donde no había clase obrera, era totalmente contrario a lo que había dicho Marx. Incluso para el marxismo, Inglaterra o Alemania, que era lo más avanzado, tendrían que haber esperado unos 50 o 100 años para que hubieran... Sí, era teoría versus praxis. Exacto. Bueno, pero no aguantaron, se pusieron impacientes los rusos y como he leído recientemente, a Lenin lo financiaron los alemanes, ¿no? El partido bolchevique era una miniatura, y si no es por la plata alemana en medio de la guerra, que le recibe plata a los alemanes que estaban en guerra con su país, Lenin, ¿no? Y eso pues cogió una ventaja frente a todos los demás, y con un partido chiquitillo hace una revolución enorme.
ahí se da un fenómeno, porque esa revolución, el político, el príncipe, tumba al comerciante y tumba al sacerdote, ¿no? Y se hace, cuando hay una sola fuente, hay un totalitarismo, ¿no? ¿Ok? Eso, digamos, nunca había sido tan visible como en ese momento. Hoy día, Claudio, mi tesis es que, si usted dice, bueno, hoy, como dice Toffler, el poder lo tiene el conocimiento, yo pienso que Toffler se equivocó en eso. Ajá. El poder lo tiene la banca, no nos equivoquemos, porque las universidades y la Pero ¿no será que Toffler se aventuraba más allá de esta época, tal vez? Tal vez sea que el conocimiento está por llegar como ese poder. Bueno, lo que pasa es que él lo interpreta porque dice, cada vez que el ser humano inventa una nueva forma de creación de riqueza, inventa con ella una nueva forma de gobierno, dice Toffler. Y que el conocimiento es la forma primordial de poder en esta época. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que está en manos de los banqueros, ¿no? Y hoy mandan mucho por encima del... Hoy es tan visible. Cuando uno ve a Obama, que me sigue cayendo bien, y lo sigo apreciando. Que cae bien. Ah, sí. Sigo siendo partidario de Obama. Pues yo sé las que tiene que pasar un presidente de Estados Unidos. Es muy difícil eso. Es manejarse. Y entre demócratas y republicanos. Claro. No, los que nos definimos como poderes. socialdemócratas le apostamos a los demócratas, ¿verdad? Que va a Wall Street a hacer una exposición Obama y la impresión que daba era que fue a pedir permiso, ¿no? Hoy día una reunión en Davos es más importante que una Asamblea General de Naciones Unidas. Así es. ¿Es así o no es así? Así es. Bueno, ok, muy bien. Pues cuando uno ve a François Hollande, ¿no? Que yo con Hollande participé muchísimo en la internacional, hasta nos hicimos amigos. Jóvenes los dos. Él es menor que yo. Me sorprendió que fuera Hollande y no fuera un Laurent Fabius, que es mucho más talentoso. Pero ahí se le fue Río Hollande y bueno, igual me alegró. Pero sale como un gallito cacareando en la tranquera. Sí. ¿Vale? Y ahí ya lo acomodaron. Ya lo acomodaron, ¿no? Ya él no puede hacer nada. Ya ahora le llaman Mercoland, antes le llamaban Mercosí. Al poder europeo ahora le llaman Mercoland, ¿no? Merkel y Hollande, ¿no? Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Escoja la ruta para pagar su marchamo en el BCR. Cuente con la rapidez de bancobcr.com o la cercanía de nuestras oficinas en todo el país. Al pagarlo reciba una acción electrónica y participe en el sorteo de 10 tarjetas con un disponible de 500,000 colones cada una.
Hágalo a través de bancobcr.com y reciba triple acción electrónica. Además, páguelo con su tarjeta de crédito a 3 y 6 meses plazo sin intereses con el plan BCR 0%. Pague ya su marchamo en el BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Hay algo que también en esa misma introducción usted plantea, que yo con frecuencia también hago referencia a eso. Usted dice que el sistema democrático, con la caída de la URSS, queda prácticamente solo y se vuelve el sistema mayoritario a nivel mundial, pero que paralelamente decae la política. Yo vengo diciendo siempre que la política es la madre de la democracia y no al revés. Muchos televidentes, muchos costarricenses desean que no existan los políticos, que no exista la política, y esto lo he repetido ya aquí en el programa, y un día esto extraordinariamente oí al Papa Francisco decir: pidámosle a Dios que haya más políticos, pero de esos que les duele la sociedad. Me encantó esa frase, la adopté como frecuencia. Pero le concluyo con esto. Que no es inocente, no es inocente. A eso voy. Pero hay una gran intención de esos tecnócratas que usted describe, de esa banca, de como no tienen sensibilidad política, entendida la política como esa disciplina que acepta la diversidad de criterios, que pone a la gente de acuerdo a la negociación, tratan de hacerla una ciencia exacta, partiendo ellos equivocadamente que la economía es exacta, cuando nada comete más errores que la economía. La economía es una ideología disfrazada de ciencia, ¿no? Así lo veo yo. Sí, muy bien. Bueno, yo siento que pasada la Guerra Fría, pues la Guerra Fría le dio un papel protagónico al político, ¿no? Cuando hay guerra, el político, sin duda alguna, la espada toma mucho poder. Cae el comunismo. Yo estuve con Billy poquito antes de que cayera Gorbachev, ¿no? Íbamos a ir a verlo, y fue el primero que me dijo: ya casi se va a caer Gorbachev, ¿no? Es imposible. Gozaba de un prestigio en todo el mundo, pero en Rusia estaba liquidado. Estaba caído. Sí. Bueno, entonces digo, ahora el mundo, o la socialdemocracia, ya no va a tener el miedo de que le dijeran que era comunista, y va entonces a asumir un papel de polaridad entre la banca y la socialdemocracia. Me equivoqué. Sí, usted lo plantea ahí, claro. Me equivoqué de plano, porque me di cuenta que la socialdemocracia la tenía prestada, ¿no? Era tolerada en Alemania, Suecia, todo lado, en tanto fuera el plan B. El plan B, un buffer, un disuasivo para que no entrara el comunismo. Exactamente. Y claro, cuando cae el comunismo, ya no hace falta ninguno de estos. Para afuera todo el mundo va. Y entonces entra este poder y empieza la prensa en todo el mundo a desacreditar a los políticos, ¿no? Al punto de que, yo cuento ahí, mi querido amigo Ernesto Samper, presidente de Colombia, que es graciosísimo, dice: ahora la gente quiere dulce sin azúcar, leche sin lactosa, café sin cafeína y política sin políticos. Y a cada rato gana alguien. El que menos luzca político se gana las elecciones, ¿no? En ese mismo espacio de lo que estamos hablando, cuando usted trae referencia a Gorbachev, sí, Gorbachev hace una perestroika, una apertura es una sociedad, una economía quebrada la de la URSS, y muy forzada por
su competencia, los Estados Unidos, a ingresar, a ganar mucho adepto a nivel mundial con la cortesía del billete. China tiene una lectura más pragmática, por llamarlo de alguna forma, que la Unión Soviética, y hace una perestroika. Pero los chinos, hablarles de glasnost, de transparencia, jamás. Sí. ¿No sería ese el error de Gorbachev, el haber hecho glasnost y que salieran todas las sinvergüenzadas de un Stalin, de un Andropov? Independientemente de perestroika y glasnost, Claudio, el mejor libro que hay sobre las razones por las cuales cae la Unión Soviética es un libro de Toffler que se llama Cambio de Poder. Sí, lo leí. ¿Lo leíste? Sí. A mí me pareció ese libro, yo llegué a admirar profundamente a Toffler. Yo a partir de ese libro lo admiro yo. Con ese libro, no, y con una exactitud para el futuro. Exactamente, ¿cómo pronostica él? La Unión Soviética le cae a los pies a su adversario como un dinosaurio muerto, ¿no? Sí. ¿Va? Así, pum, Reagan y Estados Unidos no estaban esperando. Sin una bala se cae. Sin una bala. Sí. Cayó infartado. Y entonces, según Toffler, cae infartado porque la Unión Soviética no aguantó el ingreso de la era del conocimiento, la era de la información, porque ese sistema estaba basado en bloquear la información. Gorbachev abrió un poquito la llavecita con el glasnost e infartó el sistema. Claro. Ahora, porque en el libro usted hace una larga referencia sobre las relaciones de don José Figueres, don Pepe Figueres, con Fidel Castro, de la relación de amistad que se genera, inclusive la relación que también en algún momento tiene con don Luis Alberto Monge, Fidel Castro, y cómo después Fidel prácticamente borra a don Luis Alberto de la lista de sus amigos. Con don Pepe se reconcilia a pesar de lo duro que había sido en un discurso en La Habana, ¿verdad? Que don Pepe lo pone en línea. Pero paralelamente también, para darle a usted la oportunidad que nos hable de los dos temas, me llama la atención cuando usted dice que en América Latina, y en el caso especial de los Estados Unidos, ha sido muy duro con Cuba, pero que no lo ha sido de igual forma con un régimen comunista como el chino, porque sí se aprestó para toda esta evolución económica en donde sí comparten intereses. Ahí revela claramente que el lenguaje de la democracia, la libertad y los grandes valores de la Revolución Francesa son sencillamente un maquillaje, lo que les interesa son los negocios. Y si China se abre a los negocios, le disimulan todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Hay un tema... Si Cuba hace lo de China, la perdonan también, aunque gobierne un partido comunista. Sí, pero también en el libro, que es algo que uno ha oído en otros espacios ya, usted hace referencia de esas conversaciones que estuvo usted con Fidel Castro, en donde Fidel Castro le dice que él prácticamente desconocía qué era el comunismo, que su lucha nunca fue por establecer un régimen comunista en Cuba, que sinceramente le dice él a usted que lo que lo lleva a él a establecer eso es la sensación de que Estados Unidos quiere acabar con la revolución. Entonces buscan un aliado que sí esté dispuesto en el patio norteamericano a hacerle la puya a su enemigo y a su rival. Hay un apartadito ahí que se llama Max Lesnick. Nadie sabe quién es Max Lesnick. Ni yo sabía. Me lo encontré en una ocasión que me iba a ver con Ricardo Alarcón. Supuestamente me iba a ver con Fidel, pero ahora tiene la salud muy precaria. Le cayó Evo Morales, le metió una reunión de 6 horas y lo mandan una semana a descansar, ¿no? Y entonces me dijeron que en 4 días restablecemos la reunión con usted. No, yo no puedo quedarme, yo tengo que irme. Entonces me mandó a Ricardo Alarcón a que habláramos lo que había que hablar. Bueno, en realidad era él el que me había invitado. Pues estaba ahí Max Lesnick, un cubano de Miami que tenía una radio y era uno de los más enemigos de Fidel. A mí me sorprendió cuando Alarcón me lo presenta. Dicho sea de paso, ese señor Lesnick me cuenta que es íntimo amigo del padre de Ignacio Santos. Sí, lo leí ahí. Lo que él dijo de Fidel, yo le pregunté, ¿y el padre de Ignacio Santos también opina lo mismo? Igualito, todos pensamos igual. Que dice que si Fidel no se alía con los rusos, los gringos se lo hubieran apiado, ¿no? Y Fidel era capaz de aliarse con el diablo
con tal de que no lo pudieran tocar. En efecto, en esa conversación que yo narro ahí, que se dio en la habitación de Carlos Andrés Pérez en el Hilton de Quito. Carlos Andrés era un hombre que tenía mucho menos preparación que Fidel, pero era un gallito, era un gallo, ¿no? Eso no era tipo corriente. No era quedado. No, un gallo. Y se picoteó la cresta esa noche con Fidel, ¿no? Claro, Fidel hábil, diestro, más culto, se fue defendiendo, pero en ese campo, Carlos Andrés le reclamaba que por el hecho de haber hecho una revolución comunista, le había hecho un daño a la izquierda democrática de América Latina, que pudo haber hecho muchas reformas, muchos cambios, pero que no podían porque todo el mundo decía... Se asustó, todo va para allá. Todo el mundo va para allá. A la fecha. Claro, todavía, a la fecha. ¿cómo no? En eso yo le daba la razón porque yo lo viví aquí, lo sufrí. A Daniel Oduber en el 66 lo atajó La Nación con el cuento de que era comunista, ¿no? O sea, Daniel no era comunista, ni fue nunca. Bueno, en un momento dado, ya Fidel, más acorralado, pues yo vi que dijo eso con tal naturalidad. Le dijo un momento dado, mira Pérez, Cuba es un país pequeño, le dice que sin poder, sin petróleo, sin riquezas. Si yo hubiera sido presidente de Venezuela, hubiera hecho la revolución en toda América Latina, le dijo, ¿no? Pero al ratito... ¿No sería esa la idea que le vendió a Chávez? Claro, por supuesto. Chávez. Si Chávez es teledirigido desde La Habana, ¿no? Sí. Bueno, era. Era, sí. Ahora es Maduro. Sí. Que me llamó la atención que usted comenta en el libro que encontraba más agradable a Maduro, más sereno, es que Chávez más no lo tranquilo. Conocí yo no quise reunirme con Chávez. A mí me propusieron que fuera a verme con Chávez. Él leyó mi libro Socialismo Cuántico y lo comentó 2 veces. Y quería, cuando estábamos aquí en la pelea del TLC, y yo no acepté porque... Imagínate lo que hubieran dicho aquí si yo voy a reunirme con Chávez siendo yo dirigente de la lucha del no al TLC, de que Chávez nos estaba dando la plata. Entonces no fui. No conocía a Chávez y la verdad que no me gustaba mucho su estilo, ¿no? No me gustaba. Pero le iba a contar para terminar esto de Fidel. Le dijo a Pérez, si yo hubiera podido optar entre la independencia y la revolución, opto por la independencia. Más claro no canta un gallo, ¿no? Él hizo todo lo que hizo para evitar que los gringos se lo apiaran, ¿no? Porque él sí, bueno, cuando yo le pregunté a él, ya después de horas de conversación, en un ciclo de conversaciones que tuvimos en La Habana, donde estábamos con tema libre, empezamos a las 10 de la noche, interrumpió a las 3 de la mañana, porque me dijo que tenía que atender al primer ministro de Vietnam a las 7 de la mañana, y que le tenía que conseguir un buen precio por 500,000 de toneladas de arroz que estaba comprando y tal. Entonces me pidió que me quedara en La Habana. Al mediodía mandó por mí a una universidad de informática que habían hecho. Bueno, era un almuerzo, nos tomamos un trago antes, sirvieron el almuerzo y nos quedamos hasta las 8 de la noche, ¿no? Al cabo de un buen rato de hablar, y porque ya era tema libre, que le entrábamos a todo, yo le pregunté, comandante, mire, esta pregunta se le debe haber hecho medio mundo, pero a todo mundo pero quiero la respuesta directa. Usted era comunista, era marxista antes de hacer la revolución, ¿no? Duró 2 horas dándome un rodeo para al final dejarme la conclusión de que no. Cuando usted lee La historia me absolverá, ahí no cita ni a Marx, ni a Lenin, ni a ningún socialista europeo. Un libro que escribe una hermana de ellas, no me recuerdo el nombre, que lo leí, ella hace referencia que el que termina preparándose en marxismo es Raúl. Eso dice Fidel, pero que era más cercano, o sea, tenía más lectura, pero el que de verdad tenía lectura marxista era el Che Guevara, ¿no? Los demás ninguno, y un poquito Raúl, que si la tenía, pues Raúl no tiene el talento de Fidel, ni tiene el liderazgo ni la magia, de Fidel. ni la magia, jamás. Independientemente que uno comparta o no comparta con Fidel Castro, pues en realidad eso yo tuve su magia. En el 2003 más o menos varias reuniones, que entre las varias reuniones en 2 meses fueron como 20, 25 horas con Fidel Castro. Usted me imagina lo que pudimos haber hablado. Sí, ahí cuenta que después lo invitó y que regresó en varias ocasiones.
Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. El Instituto de Desarrollo Rural INDER informa que los trámites que se realizan en la institución son gratuitos. Si tiene alguna denuncia, llame a la Contraloría de Servicios al teléfono 22 47 75 78. Denuncia a los opilotes de la tierra. INDER, por el camino del bien común y la transparencia. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga, por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluya en la dieta familiar vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. En el libro hay una palabra con la que usted arranca y que constantemente se repite, que es devenir. Ajá. En el que usted trata de enlazar todo como hechos históricos encadenados, que no van aislados. Y en el mismo libro usted trata de ir hilvanando eso, y por eso me he detenido tanto en esta parte del libro donde usted nos teoriza mucho sobre el socialismo, sobre la socialdemocracia, sobre la internacional socialista y todo aquel mundo, digamos, de política, de pesos pesados, de quilates que usted llama, que le tocó vivir como testigo de excepción. Pero hay algo, hay una frase entre ese devenir y que usted hace comentario, en la cual yo le voy a plantear lo que usted dice, pero que yo discrepo, pero seguramente al final vamos a estar de acuerdo. Usted dice, la política se despolitiza. Yo no creo que la política se despolitice, es imposible. Lo que yo parto, don Rolando, es que esa venida de esos tecnócratas, de esa banca que usted dice, que se meten como pseudopolíticos, que no tienen la capacidad política ni la habilidad política para acuerdos, para concertar, para entender que la sociedad es diversa, lo que hacen es tratar no de despolitizar la política, porque eso es imposible, despolitizar la democracia, el sistema. Yo le decía a usted que la política es madre de la democracia. Entonces es posible que si usted empieza a despolitizar la política, deje a la democracia huérfana. Entonces, en esa frase, concluyo con esto, para que usted nos comente. Es extirpar el arte de la política lo que esos tecnócratas y burócratas han querido hacer, porque son pseudopolíticos. Tal vez no es la política. Yo creo que ellos no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? No son conscientes de quién le está sirviendo. Yo vi, por ejemplo, la entrada de Carlos Manuel Castillo en la política costarricense.
Carlos Manuel lo trajeron, estaba en un puesto importante en la CEPAL, con la imagen de un economista cepalino. ¿Se acuerda usted de ese concepto? Totalmente. Eran seguidores exactamente, seguidores de don Raúl Prebisch. Lo pusieron de ministro de Economía y Daniel lo escoge como vicepresidente y lo pone de ministro de la presidencia. Era una estrella Carlos Manuel. Lo que pasa es que en ese momento... Pero era tieso políticamente. Totalmente, ¿no? Como decía Luis Alberto. Era un cocodrilo político. Era como un elefante en un museo de porcelana. Todo lo quebraba. Claro. Sí, eso decía Luis Alberto. No era político, Carlos, ¿no? Resulta que, bueno, Daniel lo escoge. Claro, en aquella época los presidentes sabían de economía. Sabían de todo. Sí, claro. Y se asesoraban bien. Y bueno, pone a Castillo a dirigir el equipo económico. Ahí estaba el ministro de Economía, que era Sánchez Méndez, Bernal Jiménez, que era después de su abuelo, que fue presidente del Banco Central, Claudio Alpizar. No, es familia, pero no es todo el mundo, tengo el honor de que todo el mundo piense que era mi abuelo. En septiembre renuncia a Claudio Alpizar y entra Bernal Jiménez. Estaba Eduardo Lizano en ese grupo, Fernando Naranjo. Le llamaban los doctorcitos a todos, no porque eran doctores. Daniel nos pidió a Elías Soleil y a mí que formáramos parte de ese grupo porque Elías presidía Hacendarios y yo Económicos en la Asamblea. Bueno, ahí... Uno abogado y el otro ingeniero. Sí. Yo pues, no sabía de economía, pero sabía muy bien qué pensaba Daniel y qué pensaba don Pepe y qué pensaba Luis Alberto, que tenía menos posición que ellos en ese campo. Y yo encontraba que lo que estaba diciendo Castillo era contrario a eso. Cuando Castillo llega con el plan ya redactado por él, después de varias reuniones ahí, yo estaba con Daniel y Rodolfo Quiroz Guardia, que formaba parte de ese grupo también, presentando un plan de granos básicos, que fue una cosa revolucionaria. Daniel echó por tierra todas las teorías de los economistas. Pues Daniel agarró el documento de Castillo, el plan que Castillo le dice, con esto salimos de esta crisis. Y empieza Daniel a pasar hoja. No iba por la mitad cuando agarró, cerró el papel y lo tiró. Y le dice, Carlos Manuel, a mí me tomó 20 años llegar a presidente para que usted me venga aquí a plantear ideas para hacer un gobierno igual que el de José Joaquín Trejos, ¿no? Claro, ideas conservadoras, reducir el déficit fiscal, todo el modelo que nosotros llamábamos anfista. Pero Carlos Manuel era un delfín de las cámaras, ¿no? Cámara de Industria. Era el hombre más apetecible. Sí, tenía credibilidad en ellos. ¿Cómo? Claro. Había afinidad. Cuando Luis Alberto Monge nombra a Castillo presidente del Banco Central, es Carlos Manuel el que trae el primer PAE. Lo negocia Villasuso. No fue la derecha de Liberación la que cerró Codesa. No. Villasuso no era de derecha y estaba ministro de Planificación, que fue terrible eso. Esa tecnocracia, usted lo ve aquí en Costa Rica, se va para México, ese fue Salinas de Gortari, en toda América Latina, en Europa, en todo lado ocurrió ese fenómeno. Aún en el gobierno de Felipe González tenía un tipo ahí, que ahora en este momento no me acuerdo el nombre, que tengo varios libros de él, que era un tecnócrata y era el hombre clave, el zar económico, o sea, el papel del sacerdote lo asumió el economista en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y claro, el político fue perdiendo vigencia al punto de que fue tal el bombardeo que usted ve un Beppe Grillo vestido de payaso que saca la tercera parte de los votos en Italia, ¿no? O Tiririca hace algún tiempo fue el payaso más votado en Brasil para ser senador. Exactamente. O ve usted a Anastas Mocus, que gana la alcaldía. A ese le faltó vestirse payaso nada más. No, pues sencillamente se bajó los pantalones, enseñó el trasero al público y con eso quedó de alcalde, ¿no? Estaba bien dotado a lo mejor. Claro, no, el trasero. Oye, sí. Bueno, y la chicholina, que se subía así para que le vieran el busto pelado, ¿no? Que era una actriz de mala categoría de cine pornográfico. Sí. Y ganó con muchos votos la diputación. Bueno, entonces se pone de moda este tipo de personajes. Aquí G.W. Villalobos, ¿no? Y así otros, que no voy a mencionar nombres aquí para no bajar muchos callos, ¿no? Pero al final del libro, Claudio Alpizar es muy mal pensado. Al final del libro, en sus conclusiones,
usted hace una referencia de que es factible hoy en día que alguien que cuenta chistes, hasta de mal gusto, ridiculiza al adversario, sean electos presidentes. Y yo pensaba en Abel Pacheco, que había sido su contrincante. Entonces yo decía, ¿será que don Rolando le está pasando una facturilla de dolor todavía por esa derrota? Mira, Abel era un caso, sí, que uno podía... Yo no sé si usted se acuerda cuando teníamos debates, Abel y yo. Cuando pasó. ¿Te acordás? Que le hicieron una pregunta. Cuéntelo. Y no sabía. Era sobre economía, la pregunta. Sí. Y le dice Pilar, don Abel, y se queda así, dice, paso. Como si estuviera jugando póker, ¿no? Sí. Y en otra ocasión, nos ponen a hablar sobre descentralización. Yo he creído mucho en eso toda la vida. Y empiezo a dar datos de que en Dinamarca el 60% del gasto público lo ejecutan los municipios. De que en Suiza el 50%, que España, una democracia tan joven, casi el 50% lo manejan los municipios de las autonomías. Y aquí en Costa Rica el 2% y tal. Y entonces, yo no sé en qué, yo creo que eso fue en Canal 6, y le preguntan, don Abel, ¿y usted qué opina sobre el tema? Y entonces contesta Abel, dice, yo no envidio los goces de Europa. Dice, no, pero así llegó a ser presidente. ¿Ah? Así llegó a ser presidente. Por eso yo siento que al final en sus conclusiones... Vargas Llosa dice ahí, en la civilización del espectáculo, el cómico es el rey. Eso lo dice Vargas Llosa, no yo. Ahora, hablando de Carlos Manuel Castillo, usted le pasa varias facturitas a Carlos Manuel Castillo, como esa cabeza, y lo acaba de decir hace un rato, que es apreciada por el sector económico, que empieza a dirigir y a involucrar a muchos tecnócratas y muchos economistas en la política. Le pasa esa factura tanto en el gobierno de don Daniel Oduber como en el de don Luis Alberto Monge. En los dos usted le pasa una factura. Hay algunos mal pensados que dicen que el efecto de ese trato que usted le da a Carlos Manuel Castillo en el libro hizo que su esposa, la viuda Kira de Castillo, se quisiera sacar con el clavo con usted, tratando de expulsar a su hermano del Partido Liberación Nacional. Porque curiosamente, días después del libro y algunas exposiciones que usted hace del libro, es que ella plantea esa moción en Liberación Nacional. Primero, no creo que Kira haya leído el libro, ¿no? Número uno. Pues a lo mejor le contaron la historia. Bueno. Y número dos, eso no lo inventó Kira. Alguien le redactó eso y hay un poder más grande que ella que la puso a hacer eso, ¿no? No creo que haya sido ella, ¿no? No, y yo le voy a decir, yo con Carlos Manuel me reconcilié. Terminamos bien, en buenas relaciones. Nos tocó analizar juntos este derrumbe de las ideologías políticas, que hoy día es visible, evidente. Hoy ya no se puede diseñar el futuro de un país con esta complejidad mundial y con tanta cosa sobre la base de rectas cartesianas, como se podía hacer en el pasado. Bueno, el punto es que Carlos Manuel mandó con Kira 3 días antes de morir que él quería saldar cuentas conmigo, ¿no? Eso no lo cuento en el libro, ¿no? No, eso no viene. No, porque yo no quise tocar el tema de las calcomanías en el libro. Y lo toca por encimita. Apenas una partidita ahí que usted lo toca. Sí. Carlos Manuel me dice, Rolando, pues ya seguro conoces cuál es la verdad sobre mi salud. Por mucho tiempo estuvimos tratando de mantenerlo en secreto, pero ya no se pudo y ya, de todo caso, ya esto es un hecho. Ya faltan horas, me dijo, ¿no? Y yo no lo veía tan mal, pero bueno, así son las cosas. Me dice, yo no pude arreglar cuentas con Daniel antes de que él se muriera y no quiero irme sin arreglar cuentas con vos antes de morirme yo. Y bueno, yo debo decir esto con mucho cuidado porque fue dramático esa confesión que él me hace sobre algunas cosas. Yo traté de interrumpirlo porque me parecía que él no tenía por qué pasar ese dolor, ¿no? Esa pena. Sí, le dije, Carlos, mira, no tenés necesidad. Papá te quiere, mamá te quiere, Lenny te quiere, mis hijos no te cobran nada, ya nos hicimos amigos, ya lo que pasó, pasó. Pero él quería arreglar cuentas conmigo. Terminamos bien, él y yo, terminamos en buena relación. Sin embargo, pues yo no puedo dejar
de decir que Carlos Manuel fue el que hizo la Normandía ideológica en Liberación, no fue Oscar Arias, fue Carlos Manuel, ¿no? El que empezó a introducir ya ese economicismo monetarista en Liberación Nacional, fue Carlos. Lo digo sin ninguna, digamos, carga emocional, como digo también, usted lo habrá visto en el gobierno de Monge, la guerra interna que nunca fue tan visible, que había entre el grupo que estábamos, el grupo de pacifistas y el grupo de guerreristas dentro del gobierno Monge, dirigidos por Fernando Bolio. Yo ahí cuento una cantidad de cosas que nadie ni se las imagina. Que ahora lo vamos a conversar. En esta parte de la lectura que hacemos, de lo que usted plantea, que habla de que todos los candidatos ahora quieren ser de centro, que yo encuentro que en un momento usted empieza al principio del libro a tratar de defender el pensamiento ideológico como fundamental en la estructura, pero al final del libro me termino siendo muy pragmático en lo que debe ser la política. Creo que ahí está el equilibrio o el desequilibrio del libro, en donde usted se le sale lo intelectual, lo pensador, y después llega a ese mundo donde usted fue testigo de excepción, donde las patadas son como tienen que ser y no como deberían ser. Ah, sí. Pero usted hace una referencia, nos queda poco tiempo en esta primera parte, porque, qué torta, yo invité a don Rolando para 1 hora, pero nos vamos a quedar 2 horas. Pero la otra parte la verán hoy en 8 días. En ese mundo, usted dice, que tampoco estoy de acuerdo, que hoy los políticos solo funcionan en masa. Yo creo que ¿En masa? ¿Cómo en masa? Funcionan sobre la sociedad como una masa. Ajá. Yo creo que así funcionaban antes y era más fácil. En una sociedad del conocimiento, pensando en Toffler, donde la gente está más informada, es muy posible que hoy los políticos quieran seguir funcionando con mensajes de masa y la sociedad se particularizó, ya no es de masas. Ahí tengo una diferencia con usted. Yo siento que la sociedad hoy es de mosaicos y a los políticos de antes o a estos pseudopolíticos se les complica porque no tienen las habilidades de interrelacionarse con tantos grupos. Yo no me atrevo a contradecirlo, porque en efecto usted tiene razón en cuanto a eso de mosaicos. Lo que pasa es que hay algunas cosas que están en común, aunque hay un mosaico gris y otro rojo y otro. La opinión pública, que ahora es relevante mucho más que antes, no es sino la opinión privada del que tiene la plata para hacerla pública, ¿no? La gente repite como loros lo que está viendo, lo que está saliendo en los noticieros de televisión, los valores que emanan de los programas de televisión. Sí, claro. Que terminan desinformados. Entonces, se ha producido una masificación, se ha producido una... ¿Usted recuerda aquella obra de Marcuse que se llama El hombre unidimensional? Sí. Bueno, la visión entubada, ya sin libertad. Eso tenemos como hoy. Los caballos. Una hipnosis electrónica, tanto por la televisión como por el aparato. Hay una hipnosis. Usted va a una reunión o un almuerzo, Claudio, y está, especialmente ese jovencito, todo el mundo ahí con el aparatico tirando, y nadie pone atención, y nadie está concentrado, todo el mundo está enajenado por esta cosa. Sin embargo, a la hora de la conducta política, lo que domina en casi todo el mundo es el partido del descontento. Aquí lo tuvimos, que actúa como un cardumen, se pasa para acá, para allá, porque ya no tiene lealtad partidaria, ¿no? Ni tiene lealtad con un sistema de ideas, que antes estaban los socialcristianos y los socialdemócratas y los comunistas, ¿no? Y la sociedad estaba claramente definida. Los que no eran ninguna de esas tres cosas no llegaban al 10% aquí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora nadie sabe ni qué es, ¿no? Este partido del descontento... No, y ahora la gente le dan las cápsulas, la gente no quiere leer un libro, una obra completa. No, jamás. Somos como Twitter, de 100 y pico de palabras. Por la imagen, por el maquillaje, por la publicidad, por, qué sé yo, ya no por el discurso profundo, la propuesta, el programa. La gente ni le pone atención a eso. Yo ahí digo en algún momento que alguien que haga un buen programa y pretenda obtener votos sobre la base de esa propuesta, eso es como que se vaya a un partido y se aprecia la liga y se meta en la ultra a predicar la Biblia, ¿no? ¿Quién le va a poner atención? Nadie, ¿no? Por eso yo digo que, para terminar, que el tema de la ingobernabilidad, sobre todo en el caso de mi país, de Costa Rica, está marcado dentro de las falencias políticas de esos tecnócratas que son pseudopolíticos, con poca habilidad y que a la menor divergencia de criterios dicen que el país se ha vuelto ingobernable. Vea, don Rolando, no es mentira, yo lo había invitado a usted para 1 hora,
pero no llevo ni la tercera parte del libro. Sí. Y vea que me lo estudié. Sí, lo veo Sí. que lo tiene usted bien señalado, ¿no? Entonces, lo invito a que nos cenemos esto y de hoy en 8 que vean la segunda parte que vamos a seguir haciendo usted y yo aquí. ¿Me parece? Excelente, claro, cómo no. La orden suya me encanta, ¿no? Esto lo puede repetir mañana martes a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. Y no lo deje de ver o recomendar, porque dentro de 8 días, cuando usted entre al segundo tiempo de esta conversación, va a ver todo el partido completo. Nos vemos en 8 días.